Hola a todos, mi nombre es Cristina Alcaraz. Hoy estoy aquí con Andrés García. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Eh, Nada. pues bueno, si quieres empieza contándonos. Háblanos un poco de ti. ¿Quién es Andrés? Y cuéntanos también acerca de tu trayectoria profesional. Bueno, pues me llamo Andrés, tengo 27 años, original de Barcelona, pero malagueño de corazón. Y nada, soy fisioterapeuta desde el año 2017. He trabajado en Málaga durante un año en diferentes lugares, pero sobre todo en un centro que se encuentra en Teatinos, se llama ASPAIM, centro de enfermedades neurológicas y medulares de diferentes tipos, y trabajé durante un año allí y luego desde hace 3 años pues trabajo en Francia y actualmente en París, en una clínica. Y bueno, mi trayectoria profesional aparte pues ha sido larga en poco tiempo porque he estado en diferentes sitios desde que llegué a Francia y he trabajado tanto en el servicio público como en el privado, y en España un poco también, pero bueno, más o menos ha sido así. Vale, genial. Dices que actualmente trabajas en Francia, en una clínica allí. Cuéntame un poco qué haces en tu día a día y cuéntame también, ya aprovechando que has estado trabajando tanto en España como en Francia, si encuentras alguna diferencia a la hora de gestionar la prevención en ambos lugares. Bueno, pues mi día a día más o menos es un día largo, desde 9 de la mañana más o menos hasta 7 de la tarde, y hago mediodía en la clínica y mediodía en domicilios para las personas que no pueden movilizarse hasta la clínica. Y, y patologías un poco de todo tipo, desde pacientes geriátricos de edad muy avanzada, a niños, a patologías traumatológicas, y muchas de las patologías pues sí que vienen dadas desde problemas a nivel del trabajo, a nivel de diferentes trabajos. Y diferencias con respecto a, digamos, a la prevención, a los problemas, como decir, laborales o las patologías derivadas de la labor del trabajo entre España y Francia, pues no muy diferentes, la verdad, son casi las mismas. Y si quieres ahora te cuento un poco en qué se basan la mayoría de ellas. Sí, cuéntame un poco, la gente que va allí como paciente tuyo, ¿van a causa del trabajo algunos, la mayoría? Cuéntame. Por decirte un porcentaje así un poco al aire, te diría que por lo menos eh, el 50-60% viene por problemas derivados del trabajo. Eh, Ahí podríamos diferenciar dos grupos. Está la gente que trabaja o tiene una vida sedentaria debido a su trabajo. Por ejemplo, la gente que trabaja con el ordenador, que es algo muy común y más en estos días con el teletrabajo. Hay gente que a lo mejor trabaja 10 horas al día delante de un ordenador, con malas posturas, con un sedentarismo muy grave. Y luego está el otro grupo que podríamos decir que es gente que tiene trabajos físicos que implican un desgaste físico o de sobrecarga, que también pues, genera problemas, obviamente, cuando a tu cuerpo le exiges demasiado físicamente durante mucho tiempo seguido, pues acaba generando problemas. Pero no te diría que hay una gran diferencia entre España y Francia. Creo que, por lo menos en Europa, es parecido los problemas que tenemos. Vale. Y como profesional que está tantas horas con los pacientes, imagino que hablas mucho con ellos. Entonces, esos pacientes que están contigo, ¿suelen contarte cómo se sienten por haber tenido ese tipo de lesiones a causa del trabajo? Sí, o sea, creo que podríamos diferenciar el desgaste emocional y psicológico, por un lado, ya sea a causa del trabajo o a causa de la patología que le causa el trabajo.
Y luego está, obviamente, el desgaste físico, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo en esta fecha, la gente que más está sufriendo ha sido la gente que hace teletrabajo, que de repente se han visto en su casa con una vida sedentaria, porque por lo menos antes se podían mover hasta ir al trabajo y era algo, pero ahora se han visto que se levantan, se ponen delante de un ordenador y pasan 10 horas. Y eso ha causado un desgaste psicológico y físico enorme, porque ha aumentado además más todavía el sedentarismo, más de lo que lo teníamos ya. Con lo cual es bastante catastrófico. Entonces, tengo bastantes pacientes, bastantes, he tenido además en los últimos años, que han tenido burnout, o sea, desgaste físico, desgaste mental, perdón, total, pues que les ha llevado, puede ser a una depresión, o les ha llevado a tener que dejar el trabajo simplemente porque no pueden seguir. Pero sí, muchísima gente, muchísima gente. Y Andrés, estas personas te lo cuentan a ti, esos problemas te los cuentan a ti. Entonces, desde tu perspectiva personal, en primera persona, ¿cómo te sientes de cara a recibir, digamos, ¿no? Toda esa información o todas esas posibles quejas o todas esas dolencias a nivel psicológico que los pacientes depositan en ti? Es decir, ¿cómo afrontas tú los riesgos psicosociales que tienes presentes en tu trabajo? Uf, esa es una buena pregunta y es complicada, porque al final todos somos personas, ¿sabes? Y cuando durante tu día o tu jornada laboral hay 5, 6, 7 personas que tienen un momento malo o negativo por culpa de su trabajo y además te lo expresan, al final te acaba afectando. Al menos personalmente a mí me afecta, porque yo intento tener una implicación con el paciente y cuando ese paciente sabe que está sufriendo y eso es algo que se repite durante días y días y días, acabas empatizando con el paciente y acabas pues tú también sufriendo un poco las consecuencias de su problema. Entonces es complicado porque al final si trabajas en sanidad y no empatizas, haces mal, pero si empatizas también haces mal porque acabas tú cayendo un poco en esa trampa y acabas tú teniendo un poco los mismos problemas que ellos. Entonces es complejo. Yo, por ejemplo, muchas veces, no te voy a decir que los problemas de los pacientes me han causado una depresión, ¿no? Pero sí que muchas veces los problemas de los pacientes me los he traído a casa yo y les he dado vueltas y, y me han afectado en mi vida normal, ¿sabes? Y pues no estamos protegidos para ello y tampoco sé si hay una protección para ello, ¿sabes? Por lo menos por parte del sanitario, porque como te digo, tienes que empatizar, sí o sí, si no, desde mi punto de vista, no estás haciendo bien tu trabajo. ¿Te dan, Andrés, algunas medidas o algunas estrategias en tu trabajo para afrontar estos riesgos? No, nada de nada, ni en España ni en Francia. Por lo menos en los lugares que yo he trabajado, que como te digo han sido varios, tampoco creo que sea conveniente decirte el nombre exacto de todos los lugares, pero hospitales públicos en España, hospitales públicos en Francia, clínicas privadas en España y clínicas privadas en Francia. Yo nunca he recibido una formación, ya sea psicológica o física, para prevención de riesgos laborales. El único sitio donde la he recibido ha sido en la universidad, eso es cierto, pero una vez he salido de la universidad, al menos yo no lo recuerdo, no he recibido ningún tipo de formación para prevenir todo este tipo de problemas. Vale, perfecto, Andrés. Eh, Ahora quiero retomar eso contigo, pero antes quería que me contaras, en cuanto a riesgos físicos, tú durante el día a día estás una gran cantidad de horas realizando un trabajo que también es físico. Entonces, ¿crees que eso te perjudica? ¿Crees que te afecta a nivel físico? A ver, obvio que sí, porque yo he trabajado mucho a nivel con pacientes neurológicos que, por ejemplo, pues tienes que ayudar a movilizar ciertas partes de su cuerpo o tienes que ayudarles a hacer transiciones de la cama a la silla o de la silla a verticalizarlos.
Y a veces, claro, obviamente hay personas pues de un peso bastante grande, y ya no solo eso, sino yo, por ejemplo, ahora hago mucha reeducación, ejercicio terapéutico, y a mí personalmente me gusta realizar el ejercicio con ellos, con lo cual a lo mejor puedo pasar al día pues, una gran cantidad de horas haciendo esfuerzos físicos grandes. Y obviamente tienes que conocer la ergonomía del trabajo y tienes que aplicarla. Es hiper importante, por lo menos en lo que es mi trabajo, y creo que en cualquier trabajo, por lo menos que requiera una actividad física mínima, necesitas conocer la ergonomía del trabajo. Y porque si no, sí, obviamente te afecta y yo ha habido momentos pues que he tenido dolores de espalda o he tenido dolores en las piernas o simplemente fatiga física. Así que sí, sí, por supuesto que acaba afectando y que es importantísimo la ergonomía del trabajo. ¿Vale? Y eso era lo que quería preguntarte. Ya me has contado que a nivel psicológico estás expuesto a distintos riesgos y que a nivel físico también. Y que las estrategias que se te brindan casi que brillan por su ausencia. Entonces, Van de cuéntame. tu parte un poco. Es decir, es mi trabajo literalmente a veces pues explicar a la gente en qué se basa la ergonomía del trabajo y enseñarles ejercicios justamente para ello. Entonces, sería un poco sería un poco estúpido de mi parte si yo mismo no aplicara eso. Claro, Entonces, claro, eso te quería intento, preguntar. sí, ¿Cuáles son las estrategias que tú tomas para afrontar eso? Tanto los riesgos a nivel psicológico como los riesgos a nivel físico. sí, pues para empezar tienes que analizar cuáles son ¿cómo decirlo? Tienes que analizar físicamente cómo te afecta tu trabajo y una vez sabes eso, tienes que aplicar diferentes cosas. Por ejemplo, yo en mi trabajo sé que a nivel de espalda voy a sufrir mucho porque sé que voy a tener que cargar mucho peso muchas veces o voy a tener que hacer ejercicios prolongados en posiciones que pueden ser molestas. Entonces yo, por ejemplo, varios puntos. Uno, yo fortalecer lo que nosotros llamamos el core, que es básicamente zona lumbar, abdominal, oblicuos, lo cual te permite tener bastante protegida la zona de la espalda. Y luego medidas más directas, ¿no? Por ejemplo, pues mantener buenas posturas, hacer pausas entre un paciente y el otro, o ya sea en otro trabajo, pues si estás sentado delante de un ordenador, hacer pausas entre cada hora, movilizar tus hombros, movilizar tus brazos, espalda. Hay un montón de ejercicios que cuesta cero hacerlos. Literalmente te cuesta un minuto de tu vida hacer estiramientos y te ayudarían enormemente, a mí y a todo el mundo ayudarían enormemente para evitar ese tipo de problemas. Te podría hacer una lista, pero bueno, no toca, pero hay muchísimas cosas que puedes hacer, movilizaciones, estiramientos, pausas, fortalecimiento. Hay un montón de cosas que puedes aplicar y que deberíamos aplicar todos. ¿Vale? De lo que me estás hablando al final es de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, medidas para prevenir esos trastornos musculoesqueléticos. Entonces, ya que hablamos y tocamos este término, si puedes definirme un poco qué son esos trastornos musculoesqueléticos, que son muy protagonistas actualmente en Europa, y bueno, ¿cómo crees que afecta a la salud de las personas, tú que estás tan en contacto con ellos? El trastorno musculoesquelético es un término bastante general y básicamente pues englobaría cualquier problema que nos afecte, tanto sea a nivel muscular, ligamentoso, tendinoso o óseo directamente, y que nos produzca pues, problemas en nuestra vida cotidiana, un problema de salud. Eh, ¿Y qué me has preguntado lo segundo, perdón? ¿Y cómo crees ¿Y que nos afecta? cómo crees que pueden afectar a la salud de las personas?
Pues obviamente, como tú has dicho, es algo muy. Hay un aumento enorme de problemas musculoesqueléticos actualmente, yo creo que a nivel mundial, y nos afecta, pues, como puede afectar cualquier enfermedad de nuestra vida, porque al final es lo que es. Si tienes una lumbalgia y no puedes caminar, pues estás fastidiado. Si tienes una cervicalgia y te afecta la mano, a lo mejor no te pierdes la fuerza de la mano y no puedes hacer tu trabajo. A veces cuando tienes problemas cervicales te afecta directamente a la cabeza, tienes migraña, dolor de cabeza. Hay un montón de cosas en las que nos puede afectar y nos afecta. Y bueno, es un grave problema que yo no sé si se le está poniendo solución. Si te soy sincero y a lo mejor un poco pesimista, creo que no demasiada. Eh, pero bueno, para eso estamos los fisioterapeutas al menos, y hay muchos más trabajos y especialidades que ayudan a ello, entre ellas la prevención de riesgos laborales. Y bueno, pues yo pienso que se debería hacer mucho más auge en ello, pues, para evitar todo esto de lo que estamos hablando. Y anteriormente me ha dado algunas medidas, ¿no? Algunos ejemplos algunos ejercicios que pueden hacer las personas para intentar disminuir el riesgo de sufrir esos trastornos musculoesqueléticos. Em, si quieres extender un poco más esa parte, darme algunos ejemplos más y comentarme también algunas ideas que tú tengas de cara a las empresas, ¿no? ¿Qué deberían hacer las empresas para que se reduzca también el riesgo de sufrir esos TME? Vale, pues mira, por ejemplo, vamos a poner un par de ejemplos diferentes, así bastante que cambian. Eh, por ejemplo, a nivel personas que trabajen delante de ordenador, lo cual al siglo XXI, pues cada vez hay más gente y más y va a haber más, y más en esta época en la que estamos todos, con mucha gente con teletrabajo. Pues, por ejemplo, es muy perjudicial, ¿no? Hay que cuidar la ergonomía del trabajo, es decir, no podemos trabajar desde el sofá o desde la cama, no podemos permanecer 5 horas seguidas delante de un ordenador sin movernos en una silla de la cocina. Eh, Tenemos que cambiar eso para empezar. Tenemos que tener, pues, un escritorio que esté adaptado a nuestra altura, una silla que sea mínimamente cómoda. Y tenemos que tomar medidas preventivas para muchos problemas. Pues hacer pausas es algo tan básico y tan simple que debería hacer todo el mundo, pero que no lo hacemos al final. Me incluyo. Eh, Hacer estiramientos. Hay estiramientos de trapecio, ¿sabes? Muy simples, de la nuca, muy simples, que cualquier fisioterapeuta puede explicar en una sesión y tú puedes aplicar durante toda tu vida. Eh, Fortalecimiento, siempre podemos buscar una media hora al día para hacer media hora de ejercicio para fortalecer lo que hemos hablado antes, nivel lumbar, nivel de espalda, trabajar las cervicales, mismamente masajearnos. Hay mucha gente que tiene problemas actualmente en los hombros porque permanecen en esta postura durante mucho tiempo, en rotación interna, lo cual te provoca que los tendones sufran mucho y acaban teniendo tendinitis o incluso cosas peores, una afectación más problemática del tendón. Entonces, pues, hacer rotaciones externas, mantener las posiciones, estirar. Son cosas en realidad simples que podemos, obviamente, pues, hacerlas más complejas, pero que con simplemente esa base mucha gente ya mejoraría, ¿sabes? Tampoco, no hace falta que te explique ahora, pues, todos los ejercicios ni todos los estiramientos, pero hay muchas cosas muy simples que podríamos hacer. Y luego las empresas, pues creo que hay pocas empresas que lo hacen, no lo sé, porque yo he trabajado bastante poco con empresas, pero eh, yo creo que estaría bien, por ejemplo, pues en una empresa que se cogiera 15, 20 minutos, media hora de la jornada laboral del trabajador, pues para hacer sesiones de sofrología, sesiones de respiración, sesiones de estiramientos, sesiones de movilidad, de pequeños ejercicios que ayudarían a que el trabajador se relajara durante media hora, incluso tendría ganas de que ese momento del día llegara.
estoy seguro, y encima le ayudaría físicamente y encima haría que el trabajador trabajara mucho mejor. Creo que no se hace mucho y creo que sería muy interesante. Hay algunas empresas que lo hacen, donde yo trabajo se hace. Tenemos, no todos los días, pero tenemos 2 veces a la semana la oportunidad de asistir a cursos de relajación, de sofrología, de estiramientos. Y media hora, 2 veces a la semana es muy poco. No creo que eso afecte a la productividad de una empresa. Creo que de hecho si afecta, afectaría positivamente. Y bueno, pues espero que poco a poco se pueda ir implementando este tipo de cosas. Hay un montón de ejercicios diferentes, como te he dicho, y bueno, creo que sería una buena oportunidad para, como te digo, mejorar incluso la productividad de la propia empresa y la salud, que al final lo que debería ser lo importante de los trabajadores. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muy buenas ideas. Yo conozco algunas empresas aquí en España que hacen eso, pero las que usualmente lo hacen son muy grandes empresas. Entonces, Sí, creo que es sí, una sí, minoría en realidad, pero como te digo, creo que en realidad es contraproductivo para los propios empresarios o para la propia empresa, porque creo que es una forma realmente de mejorar la productividad. Es un cliché, ¿no? Pero lo de trabajador contento es mejor trabajador, yo creo que es totalmente real. O por lo menos yo me lo aplico a mí mismo y cuando yo voy al trabajo contento, trabajo mejor. Y yo creo que casi todo el mundo es así. Por lo tanto, bueno, pues ojalá este mensaje llegue a algunas empresas o empresarios y lo apliquen. totalmente, totalmente. Esperemos que sí. André, quería hablarte acerca del COVID ahora, porque tú has estado trabajando durante la pandemia en un hospital allí de París, ¿no? Si no me equivoco. Entonces quería que me contaras cómo se ha vivido la pandemia desde el lado sanitario estando allí. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, yo creo que cada persona o cada sanitario lo ha vivido un poco diferente. Yo he leído en Twitter y en diferentes redes sociales bastantes testimonios bastante espectaculares, podría decir, que yo al menos no he vivido. Eh, bueno, a ver, es complicado porque yo, por ejemplo, trabajé en lo que se dice fisioterapia respiratoria, ¿no? Y trabajé con pacientes COVID y post-COVID, eh, pero trabajé la sección que teníamos apartada para COVID y es complicado porque obviamente no estás tranquilo. Yo tampoco diría que yo tuviera miedo, pero no estás tranquilo. Y obviamente te afecta porque al final yo siempre intento separar mi trabajo de mi vida personal. Y el problema con esto es que tú no podías separarlo porque yo no me podía permitir, pues después del trabajo y haber estado en contacto con 10 pacientes COVID, irme a visitar a mis amigos o a mi familia. Eh, Podría haberlo hecho, pero era un riesgo para todos y no. Entonces, a mí como me ha afectado, sobre todo ha sido a ese nivel. Luego, bueno, obviamente es duro ver que mucha de la gente que está ingresada, pues fallece y ves que mucha gente de la que has tratado durante días, incluso semanas, pues no consigue, no consigue sobrepasar el coronavirus, pero bueno, al final tienes que aceptarlo, porque bueno, creo que el COVID ha sido complejo para todo el mundo, no solo para los sanitarios. Eh, y bueno, te diría que eso, tampoco te diría que me ha causado pues una depresión o algo por el estilo, pero sí te diría que ha sido duro y, fat, y me ha fatigado porque te mantiene un poco aislado, te tienes que estar aislado. Y obviamente, pues es duro ver gente que muere, ¿sabes? Pero bueno, al final es tu trabajo y al final realmente es un poco feo decir esto, pero es que te acostumbras.
Y estoy seguro que si esto lo escucha algún sanitario te lo dirá igual, porque al final te acostumbras. Y, y es así, porque es tu trabajo y es algo que cuando vives muchas veces seguidas, pues acabas adaptándote. Entonces como que normalizas la muerte, como que te Sí, adaptas a ti. totalmente. Y estoy seguro que pues quien haya trabajado en un hospital o sobre todo en ciertas áreas, ya sea en reanimación o en UCI o en UBI, pues seguro que te van a decir que obviamente es duro cuando alguien fallece, porque lo es, siempre lo será, pero lo normalizas. Lo normalizas y sigues tu vida, porque imagínate pues imagínate que cada vez que muriera alguien, que es, como te digo y repito, es duro, no quiero quitarle importancia, pero imagínate que cada vez que muriera alguien en un hospital, pues tú estuvieras llorando durante 2 días, pues entonces te pasarías la vida entera llorando. Es así de duro y es así de real. Eh, entonces, pues lo normalizas, lo aceptas y sigues haciendo tu trabajo lo mejor que puedes. Y ya está. Bueno, yo creo que eso es una forma de llevarlo bastante profesional, ¿no? Al final es el recurso que tienes. Por ejemplo, yo sé que hay gente y sé que el hospital, por ejemplo, donde yo trabajaba, ponen a tu disposición psicólogos gratuitamente para los trabajadores, porque hay personas, obviamente, pues que les afecta más o pueden estar pasando una situación complicada aparte de su trabajo, que encima empeora la situación. Y ese tipo de medidas, por ejemplo, son ideales, ¿sabes? Tener apoyo psicológico gratuito y accesible para los profesionales sanitarios, pues es increíble, ¿sabes? Y ya no solo eso, sino para cualquier profesional. Eh, una persona pues que trabaje, yo qué sé, no importa, no lo sé, como que trabaje con finanzas en un banco y tenga que estar pues 8, 9, 10 horas al día delante de un ordenador haciendo movimientos de dinero que causan estrés, estoy segurísimo, pues seguro que estaría genial que tuviera un apoyo psicológico al lado o un apoyo incluso pues, fisioterapéutico también. Hay muchas formas de mejorar la calidad de vida de las personas y de los trabajadores. Así que, bueno. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Volviendo un poco a lo que me comentabas antes, me has dicho que durante el COVID has estado con pacientes que eran COVID o post-COVID. Entonces quería que me contaras, por favor, qué equipo de protección individual utilizabas antes de la pandemia en tu trabajo, en tu día a día, y qué equipo de protección individual necesitas utilizar actualmente y has necesitado utilizar en esa época en la que estabas en contacto directo con los pacientes. Vale, pues antes ninguno. Post-COVID, bueno, sí, lavado de manos después de cada paciente, obviamente, pero porque mi trabajo me lo exige, eh, ya sea porque estoy tocando directamente al paciente, sea por terapia manual, masaje o lo que sea, o porque hago ejercicios con ellos y les ayudo, o porque en realidad sí, yo siempre por lo menos me he lavado las manos, lavado de manos después de cada paciente. Eh, por otro lado, durante el COVID aquí en el hospital, para ser totalmente honesto, las medidas que a nosotros nos exigían, bueno, dentro del propio hospital, la medida es que la sección COVID estaba separada totalmente del resto de áreas del hospital y aparte de ello, pues había muchísima limpieza. No por nuestra parte, que también, ¿no? Pero por parte de los trabajadores de limpieza, mucha limpieza y desinfección de la zona. Luego nosotros, eh, depende, con los post-COVID era mascarilla CP2, perdón, CP2, ¿no? Y con los COVID sí que teníamos la máscara más mascarilla, la máscara de plástico más la mascarilla, más un traje, básicamente una prenda de usar y tirar. Como un Eh, buzo entero.
Sí, es una prenda, es como un pijama, ¿no? Como pijama de sanitario, pero de usar y tirar. Y eso era todo. Bueno, obviamente gel hidroalcohólico por todos lados. Eh, y creo que ya está. Y actualmente, que no trabajo con pacientes COVID, mascarilla. Yo uso la CP2, pero sé de colegas, de compañeros que usan la normal y la quirúrgica y eso es todo, bueno, bueno, aparte de la desinfección, que eso lo doy por hecho, aparte de la desinfección pues, de la camilla o de todo lo que pueda estar en contacto con el paciente. Ujú. Vale, genial, genial. Pues muchas gracias, Andrés. Bueno, creo que hemos tocado temas muy relevantes. Hemos hablado acerca de la salud física, hemos hablado acerca de la salud psicológica, acerca de cómo lo afronta un profesional de la fisioterapia, em, ambas partes, y cómo lo vive y cómo vivencia esas experiencias que le trasladan los pacientes, ¿no? Que son también trabajadores. Me ha gustado mucho, Andrés. No sé si tú quieres añadir algo más. Bueno, a mí también me ha gustado mucho, la verdad, he encontrado que ha sido muy interesante. Bueno, pues nada, pues si este mensaje puede llegar y difundirse, pues espero que tanto en empresas públicas como privadas se le dé un apoyo más fuerte a todo el tema de la prevención de riesgos laborales, ya sea a nivel psicológico como físico. Y si esto no ocurre, espero que individualmente cada persona pues intente aplicar pues pequeñas cosas como he comentado antes, tanto a nivel psicológico también como a nivel físico. Físico quizás todavía más fácil porque pequeños estiramientos, pequeñas pausas, pequeños ejercicios de movilidad, un poquito de ejercicio al día. No te estoy hablando de 2 horas de gimnasio, te estoy hablando de 20 minutos de ejercicios y de estiramientos y incito a la gente a que por lo menos lo pruebe y estoy seguro que le vendrá genial. Y bueno, nada, darte las gracias por la entrevista y por haberme avisado y nada, para cualquier cosa, pues aquí me tienes. Genial. Pues nada, muchísimas gracias, Andrés. Esperemos que eso llegue a todas las personas que sea posible. Muchas gracias. Pues nos vemos en la próxima. Venga, muchas gracias. Hasta luego.